Muy buenos días, pueblo de Jesucristo. Les saludo con la paz del Señor. Amén. Saludamos también a los que se encuentran en sus hogares. Gracias por cuidarse, porque mire lo que nos dice el Señor. Como lo dejó este mensaje Josué, nos deja a cada uno de nosotros. Ponga atención, después léalo en sus hogares nuevamente. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Josué 1, 6, 7 dice así: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres y le daría a ellos. Amén. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Incline su rostro, hermano. Clame a ese Dios de poder y de misericordia. Amado Dios, estamos ante tu presencia, agradeciéndote un día más de vida, poder respirar, poder comer, poder andar. Pero también te pido por aquellos que están padeciendo alguna necesidad en esta hora, que tu misericordia, tu amor y tu piedad los esté cubriendo de favores. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Demos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Chicos, desinfecten a Nabucodonosor. Familia, vengan todos, les voy a contar una super bendición. Fui a comprar, gasté 200 pesos y le pagué con un billete de 500. Y la chica me dio el vuelto de 1.700 pesos, me dio de vuelto. ¡Qué bendición! Nabu, ¿qué hiciste? Nada, yo salí corriendo, fue una bendición. Nabucodonosor, ¿qué estás haciendo? ¿Qué le estás enseñando? Está muy mal lo que hiciste. Ahora esa chica tiene que sacar plata de su bolsillo para pagar. El domingo el pastor dijo que robar es malo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Nabucodonosor, ahora vas y restituís a esa chica todo el dinero, le pedís perdón y le hablás del Señor. Él sigue haciendo milagros. Amén. Aunque las dificultades o los diagnósticos nos dicen una cosa, es Dios el que tiene la última palabra. Quiero levantarte mis manos, maravilloso Jesús.
Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Den un gran aplauso. San Marcos, capítulo 8, versículo del 27 al 30. Y dice así: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Gracias, Señor, por tu palabra. Interesante este texto. Parece raro que a Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el Todopoderoso, siendo Él muy consciente de quién era Él, le importe lo que los demás dicen de Él. Interesante. A mí me pasa siempre: ¿qué dirán de mí? Sé que a ustedes también. Puede ser un pensamiento muy subconsciente. Al ser humano le importa lo que los demás dicen de uno. Pero Jesús acá, siendo 100% hombre, pregunta a sus discípulos: ¿qué dicen de mí? ¿Qué piensan los hombres? Y cuando dice los hombres se refiere a los seres humanos en su entorno. En este momento quiero que vos pienses y te hagas la misma pregunta. ¿Qué dicen los demás de mí? Si no tenés idea, te animo a trabajar en tu autoperspicacia. ¿Por qué es importante? Es una pregunta importante. Porque yo puedo andar por mi vida chocando con todos a mi alrededor sin preguntarme sobre el impacto que estoy haciendo. Puedo tener las mejores intenciones internas, pero el peor impacto en los demás. Jesús nos llama, la palabra nos llama a vivir en paz con los demás. Eso significa que es importante cómo le caigo a los demás. No significa que es lo más importante. Yo no tengo que andar rigiendo mi vida, y Jesús no rigió su vida por lo que decían los demás. No andaba todo el tiempo teniendo cuidado de no ofender. Es más, iba al choque. Cuando le parecía correcto, iba al choque. No le tenía miedo a la confrontación sana, honesta, auténtica y sincera. Y nosotros tampoco tenemos que tenerle miedo a la confrontación honesta, sana, no tóxica, y sincera, amorosa, llena de verdad. Pero también Jesús, como nosotros, era consciente de su impacto sobre los demás, y tenemos que tener la misma postura. Es interesante que los discípulos contestaron con 3 puntos. Entonces, ellos contestaron lo que les parecía que los demás
pensaban de Jesús. Y dijeron, primeramente, algunos hombres, algunas personas dicen que vos sos un profeta resucitado. Servimos a un Cristo resucitado. Pero antes de que muriera, ya lo estaban comparando con un profeta resucitado. ¿No les parece interesante? ¿No les parece intrigante? Que Jesús había hecho tal impacto en la sociedad, tal impresión en los que estaban alrededor de él, que lo consideraban un profeta resucitado. Y hablaron de dos profetas. Interesante, vamos a ver. El primero es Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Qué raro que lo comparen con un contemporáneo que recién falleció. Raro, ¿no? ¿Cómo van a decir que Jesús es Juan el Bautista resucitado si Jesús estaba vivo en el mismo tiempo que Juan el Bautista? Ahora lo voy a explicar. Pero, ¿quién era Juan el Bautista? Era el primo de Jesús, pero había tenido un nacimiento milagroso, como Jesús. Diferente, pero milagroso igual. De dos padres ancianos que ya no podían tener hijos. Y era un profeta que predicaba que es hora de arrepentirse porque viene el Mesías. Es hora de arrepentirse porque viene el Mesías. Y recientemente, antes de esta pregunta de Jesús, había sido decapitado por el rey Herodes. No por decisión del rey Herodes o por voluntad del rey Herodes, sino por un capricho de la hijastra. Y Jesús muestra en los evangelios que él sufrió mucho esa muerte de su primo. Lo consideraba un gran hombre a Juan el Bautista. Pero la gente decía, ¿será Juan el Bautista resucitado? Y la razón que esto es interesante es que Juan el Bautista anunciaba al Mesías, pero era, si bien contemporáneo, era famoso antes de que Jesús fuera famoso. Nadie conocía a Jesús cuando conocían a Juan el Bautista. La gente venía al desierto, aún los fariseos venían al desierto donde estaba Juan para ver y escuchar sus predicaciones, para ser bautizados. Y estaban todos entusiasmados por la prédica de Juan el Bautista porque anunciaba que el Mesías estaba por venir. El pueblo judío había estado esperando el Mesías por tanto tiempo que cuando Juan el Bautista predicaba, preparen el camino porque viene el Mesías, todos se entusiasmaron. La segunda comparación fue al profeta Elías, y esto también es muy interesante. Porque Elías fue un profeta famosísimo, como todos los profetas, como Moisés, como muchísimos profetas en el pueblo de Israel. ¿Por qué entonces elegirían a Elías para compararlo? Bueno, Elías hizo muchos milagros. El más reconocido del milagro de él fue cuando él oró para que caiga fuego sobre una ofrenda ante los 400 profetas de Baal. ¿Se acuerdan? Los profetas estaban cortándose y pidiendo que Baal queme la ofrenda de ellos sobre el altar de ellos, y seguían y no pasaba nada. Y Elías pidió fuego sobre un altar lleno de agua y cayó fuego y consumió toda la ofrenda. Un gran milagro en un tiempo desastroso, un tiempo
donde se perseguían a los que seguían a Jehová. Un tiempo donde la reina Jezabel era la mujer más malvada, se dice, de la historia, más sangrienta de la historia. ¿Y por qué se compara Elías con Jesús? Elías no murió. ¿Se acuerdan de ese detalle? Fue el único que fue llevado. Todos sus discípulos, profetas discípulos, lo estaban viendo y fue llevado a los cielos sin morir. Por eso el pueblo de Israel todavía dice, y la palabra de Dios dice, que en los últimos días vendrá un profeta como Elías. Entonces los judíos decían, bueno, si va a resucitar un profeta va a ser Elías porque nunca murió. Pero quiero que ustedes entiendan la significancia de estos paralelos. Qué impactante es que antes de que muriera y resucitara Jesús, hagan estas comparaciones, porque Jesús ascendió con sus discípulos mirando de la misma manera que Elías. Y cuando estaban diciendo que Jesús debe ser Juan el Bautista o Elías, no sabían que estaban haciendo una profecía fuertísimo, una comparación fuertísimo. Pero Jesús no es Juan el Bautista y no es Elías. ¿Qué dicen que soy? ¿Quién dice que soy? Bueno, la otra respuesta era otro profeta. Un profeta nuevo, otro profeta que viene. ¿Y qué era un profeta para los judíos? No era una persona que predice el futuro. Era una persona ungida de parte de Dios para enviar y proclamar un mensaje de parte de Dios a un pueblo pecaminoso. Un profeta, por lo general, era una persona respetada, una persona de alto prestigio, con autoridad. Y muchas veces una persona perseguida, un mártir. Es interesante porque hoy también, si preguntas en la calle, ¿quién es Jesús? Muchos te van a decir, era un gran profeta. Y es una excelente respuesta, Excelente, porque era un gran profeta. Era un hombre de autoridad, era un hombre ungido que traía palabra de parte de Dios. Pero esa respuesta, como la anterior, no es suficiente. Tiene pedacitos de la verdad. Qué peligro cuando andamos en la vida con pedacitos de la verdad. Ojo con los pedacitos de la verdad. Cuando tenemos la verdad completa, podemos pisar fuerte. Con el cristianismo queremos agarrar los pedacitos de la verdad que más nos convienen, pero las que nos hablan de nuestro pecado o que nos piden que nos comportemos, esa la dejamos ahí. Por eso estas respuestas que dieron los discípulos no eran suficientes. Y Cristo insiste. En ese punto, con esas hermosas, empaquetaditas respuestas, Cristo insiste y dice, entonces, ustedes que me conocen, ustedes, ¿quién dicen que soy? Y acá se levanta Pedro,
Él estaba hablando de algo que él creía en el lugar más profundo de su corazón, pero yo también creo que él estaba siendo vocero. Él era como el medio mandado del grupo, ¿viste? Andá, decilo vos. Era el vocero de los discípulos. Y él hace una declaración que nadie refute. Y dice, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. No dice yo creo que eres el Cristo, creemos que, o posiblemente, puede ser. No, tú eres el Cristo. Y en esta declaración, no solamente yo, no solamente la historia cristiana, sino Cristo mismo vio el valor de la declaración de quién es Cristo. Es una declaración que la iglesia misma de Jesucristo está edificada sobre esa declaración. Yo soy el Cristo. Esa es la declaración de Cristo. Y nosotros como iglesia decimos, tú eres el Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir Cristo? Hoy si miramos en el diccionario, la palabra Cristo siempre está asociado con Jesús. Pero en este momento era una palabra griega, es una palabra griega, Christis, que significa Mesías. No estaban diciendo tú eres el Cristo Jesús. Estaban diciendo tú eres el Mesías. Y cuando analizamos qué significa Mesías, hay 3 definiciones. Ya una la vimos. El Mesías para los judíos era esa persona que desde el comienzo hasta desde Génesis se había profetizado que iba a venir a liberar al pueblo de Israel de su gran opresión. Por esa definición no pudieron reconocerlo, porque estaban pensando que venía un rey político, que los iba a liberar de los romanos. La segunda definición del diccionario es Jesucristo, el Mesías, que vino a liberar no solamente el pueblo judío, sino toda la humanidad. Pero la tercera definición es aquel personaje que viene a salvar a un grupo de gente de un gran problema. Esa es la definición de Mesías. Y Cristo es esa palabra, ungido, Christis. Cuando Pedro dijo esto, Jesús no se llamaba Jesucristo. No era su apellido, como a veces pensamos, sino que estaba haciendo una declaración revolucionaria. Hoy nosotros a veces, siendo cristianos, sabiendo que Cristo es el Salvador del mundo, no siempre vivimos parados sobre la tercera declaración. Ustedes se dan cuenta que estos 12 discípulos habían pasado 3 años con Cristo, con Jesús. 3 años en un estilo camping o viaje misionero, yendo de un lugar a otro, durmiendo afuera o durmiendo en casas, comiendo juntos. Pasaron 3 años juntos en camping. ¿Quiénes están casados acá? Después de 3 años de casados, ¿sos capaz de decir que tu esposo o tu esposa es el Mesías? Se revelan en 3 años de convivir juntos y más en un camping, se revelan
todas las arrugas, todas las verrugas, todos los problemas que tiene el otro. Estos 12 hombres pasaron 3 años con Jesús. Eran los que más conocían a Jesús. Lo vieron comer, lo vieron dormir y todas las otras cosas humanas que nos pasa a todos nosotros. Después de 3 años de vivir con Él, fueron capaces de decir, vos sos el Hijo de Dios. Fuertísimo, fuertísimo. Todos tenemos nuestros ídolos, todos tenemos nuestros héroes. Pero andá a saber cómo son cuando uno está conviviendo con ellos. No es lo mismo, ¿eh? Algunos roncan. Algunos tienen mal aliento, mal carácter. No. Estos 12 hombres, después de 3 años de convivir con Jesús, declararon que era el Mesías. ¿Y sabe qué? Cuanto más tiempo pasás con Jesús, menos dudás de quién es Él. Cuanto más tiempo pasás con Jesús, menos vacilás en tu definición. La realidad es que nosotros muchas veces creemos que Jesús tiene muy buenas cosas para decirnos, que ha obrado milagrosamente en los momentos oscuros de nuestra vida. Pero es muy diferente creer que es milagroso y creer que es una autoridad increíble que vivir en la constante realidad de que Él es nuestro Salvador, de que Él es nuestro Mesías, de que Él es el Cristo. No esperemos las crisis de nuestra vida para mirar a Jesús. No esperemos solamente los momentos de duda donde necesitamos una palabra para vivir de camping con Jesús. Vivamos de camping con Jesús. ¿Qué quiero decir con eso? Vivamos cada momento de nuestra vida, los momentos lindos, los momentos incómodos, los momentos con abundancia como los momentos con escasez. Vivamos en la soberanía y redención de Cristo siempre. Nuestra respuesta tiene que ser la misma en todos los momentos de nuestra vida.